Episodio 79. No usó de estos privilegios nuestra humilde reina, porque los renunció para imitar a su Hijo Santísimo y merecer cooperar a nuestra redención, que por todo esto quiso padecer y padeció más que los mártires. Y con razón humana no se puede ponderar cuántos fueron sus trabajos, de los cuales diremos en toda esta divina historia, dejando mucho más, porque no alcanzan las razones y términos comunes a ponderarlo. Pero advierto dos cosas. La una, que al padecer de nuestra reina no tenía relación a las culpas propias, que en ella no las había, y así padecía sin la amargura y acedía que está embebida en las penas que padecemos con memoria y atención a nuestros propios pecados y en sujetos que los han cometido. La otra es que para padecer María Santísima fue confortada divinamente en correspondencia de su ardentísimo amor, porque no pudiera sufrir naturalmente el padecer tanto como su amor le pedía, y por el mismo amor la concedía el Altísimo. La sutilidad es un privilegio que aparta del cuerpo glorioso la densidad o impedimento que tiene por su materia cuantitativa para penetrarse con otro semejante y estar en un mismo lugar con él. Y así el cuerpo sutilizado del bienaventurado queda con condiciones de espíritu, que puede sin dificultad penetrar otro cuerpo de cuantidad y sin dividirle ni apartarle se pone en el mismo lugar, como lo hizo el cuerpo de Cristo Señor nuestro, saliendo del sepulcro y entrando a los apóstoles cerradas las puertas, y penetrando los cuerpos que cerraban aquellos lugares. Participó este dote María Santísima, no sólo mientras gozaba de las visiones beatíficas, pero después le tuvo como a su voluntad para usar de él muchas veces, como sucedió en algunas apariciones que hizo corporalmente en su vida, como adelante diremos, porque en todas usó de esta sutilidad penetrando otros cuerpos. El último dote de la agilidad sirve al cuerpo glorioso de virtud tan poderosa para moverse de un lugar a otro, que sin impedimento de la gravedad terrestre se moverá de un instante a otro a diferentes lugares, al modo de los espíritus que no tienen cuerpo y se mueven por su misma voluntad. Tuvo María Santísima una admirable y continua participación de esta agilidad, que especialmente le resultó de las visiones divinas, porque no sentía en su cuerpo la gravedad terrena y pesada que los demás, y así caminaba sin la tardanza que los demás, y sin molestia pudiera moverse velocísimamente, sin sentir quebranto y fatiga como nosotros. Y todo esto era consiguiente al estado y condiciones de su cuerpo tan espiritualizado y bien formado. Y en el tiempo de los 9 meses que estuvo preñada, sintió menos el gravamen del cuerpo, aunque, para padecer lo que convenía, daba lugar a las molestias para que obrasen en ella y la fatigasen. Con tan admirable modo y perfección tenía todos estos privilegios y usaba de ellos, que yo me hallo sin palabras para explicar lo que se me ha manifestado, porque es mucho más que cuanto he dicho y puedo decir. Reina del cielo y Señora mía, después que vuestra dignación me adoptó por hija, quedó vuestra palabra en empeño de ser mi guía y mi maestra. Con esta fe me atrevo a proponeros una duda en que me hallo. Como madre y dueña mía,
habiendo llegado a vuestra alma santísima a ver y gozar de Dios las veces que su Majestad Altísima lo dispuso, ¿no quedó siempre bienaventurada? Y ¿cómo no decimos que siempre lo fuiste? Pues no había en vos culpa alguna, ni otro óbice para hacerlo, según la luz que de vuestra excelente dignidad y santidad se me ha dado. Respuesta y doctrina de la misma Reina y Señora nuestra. Hija carísima, tú dudas como quien me ama y preguntas como quien ignora. Advierte, pues, que la perpetuidad y duración es una de las partes de felicidad y bienaventuranza destinada para los santos, porque ha de ser del todo perfecta. Y si fuera solo por algún tiempo, faltárale el complemento y adecuación necesaria para hacer suma y perfecta felicidad. Y tampoco es compatible por ley común y ordinaria que la criatura sea gloriosa y esté juntamente sujeta a padecer, aunque no tenga pecado. Y si en esto se dispensó con mi Hijo Santísimo, fue porque siendo hombre y Dios verdadero, no debía carecer de la visión beatífica su alma santísima, unida a la divinidad hipostáticamente. Y siendo juntamente redentor del linaje humano, no pudiera padecer ni pagar la deuda del pecado, que es la pena, si no fuera pasible en el cuerpo. Pero yo era pura criatura y no siempre había de gozar de la visión de vida al que era Dios, ni tampoco me podía llamar siempre bienaventurada, porque solo de paso lo era. Y con estas condiciones estaba bien dispuesto que padeciese a tiempos y gozase a otros, y que fuese más continuo el padecer y merecer que aquel gozar, porque era aviadora y no comprensora. Y dispuso el Altísimo con justa ley que las condiciones de la vida eterna no se gocen en la mortal, y que el venir a la inmortalidad sea pasando por la muerte corporal y precediendo los merecimientos en cuanto pasible, cual es el de la vida presente de los hombres. Y aunque la muerte en todos los hijos de Adán fue estipendio y castigo del pecado, y por este título yo no tenía parte en la muerte ni en los otros efectos y castigos del pecado, pero el Altísimo ordenó que yo también entrase en la vida y felicidad eterna por medio de la muerte corporal, como lo hizo mi Hijo Santísimo, porque en esto no había inconveniente para mí y había muchas conveniencias en seguir el camino real de todos y granjear grandes frutos de merecimientos y gloria por medio del padecer y morir. Otra conveniencia había en esto para los hombres que conociesen como mi Hijo Santísimo y yo, que era su madre, éramos de verdadera naturaleza humana como los demás, pues éramos mortales como ellos. Y con este conocimiento venía a ser más eficaz el ejemplo que dejábamos a los hombres para imitar en la carne pasible las obras que nosotros habíamos hecho en ella. Y todo redundaba en mayor gloria y exaltación de mi Hijo y Señor y mía. Y todo esto se evacuara de mucha parte si fueran continuas en mí las visiones de la divinidad. Pero después que concebí al Verbo eterno, fueron más frecuentes y mayores los beneficios y favores, como de quien ya le tenía por más propio y más vecino. Con esto respondo a tus dudas. Y por mucho que hayas entendido y trabajado para manifestar los privilegios y efectos que yo gozaba en la vida mortal, no será posible que alcances todo lo que en mí obraba el brazo poderoso del Altísimo.
y mucho menos de lo que entiendes podrás declarar con palabras materiales. Advierte ahora a la doctrina consiguiente a la que te enseñé en los capítulos precedentes. Si yo fui el ejemplar que debes imitar, recibiendo la venida del mismo Dios a las almas y al mundo con la reverencia, culto, humildad y agradecimiento y amor que se le debe, consiguiente será que si tú lo haces a imitación mía y lo mismo las demás almas, venga a ti el Altísimo para comunicarte y obrar efectos divinos, como en mí lo hizo, aunque en ti y en las demás criaturas sean inferiores y menos eficaces. Porque si la criatura desde el principio, que tiene uso de razón, comenzase a caminar al Señor como debe, enderezando sus pasos por las sendas derechas de la salud y vida, su Majestad Altísima, que ama a sus hechuras, le saldría al encuentro, anticipando sus favores y comunicación. Que le parece largo el plazo de aguardar al fin de la peregrinación para manifestarse a sus amigos. Y de aquí nace que por medio de la fe, esperanza y caridad, y para el uso de los sacramentos dignamente recibidos, se les comuniquen a las almas muchos y divinos efectos que su dignación les da, unos por el modo común de la gracia y otros por orden más sobrenatural y milagroso, y cada uno más o menos conforme a su disposición y a los fines del mismo Señor, que no luego se conocen. Y si las almas no pusieran óbice de su parte, fuera tan liberal con ellas el amor divino como lo es con algunas que se disponen, a quien da mayor luz y noticia de su ser inmutable, y con un hilapso divino y dulcísimo las transforma en sí mismo y las comunica muchos efectos de la bienaventuranza. Porque se deja tener y gozar por aquel oculto brazo que sintió la esposa cuando dijo: «Téngole y no le dejaré, habiéndolo hallado». Y de esta presencia y posesión le da el mismo Señor muchas prendas y señales, para que le posea en amor quieto como los santos, aunque sea por tiempo limitado. Tan liberal como esto es Dios, nuestro dueño y Señor, en remunerar los afectos de amor y los trabajos que recibe la criatura por obligarle, tenerle y no perderle. Y con esta violencia suave del amor desfallece y muere la criatura a todo lo terreno, que por esto se llama el amor fuerte como la muerte. Y de esta muerte resucita a una nueva vida espiritual, donde se hace capaz de recibir nueva participación de la bienaventuranza y de sus dotes, porque goza más frecuente de la sombra y de los dulces frutos del sumo bien que ama. Y de estos ocultos sacramentos redunda a la parte inferior y animal un género de claridad que la purifica de los efectos de las tinieblas espirituales. Hácela fuerte y como impasible para sufrir y padecer todo lo adverso a la naturaleza de la carne, y con una sed sutilísima apetece todas las dificultades y violencias que padece el reino de los cielos. Queda ágil y sin la gravedad terrena, de suerte que muchas veces siente este privilegio el mismo cuerpo, que de suyo es pesado, y con esto se le facilitan los trabajos que antes le parecían graves. De todos estos hechos, hija mía, tienes ciencia y experiencia, y te los he declarado y representado para que más te dispongas y trabajes, y procedas de manera que el Altísimo, como agente divino y poderoso, te halle materia dispuesta y sin resistencia,
ni óbice para obrar en ti su beneplácito. Capítulo 14. De la atención y cuidado que María Santísima tenía con su preñado, y algunas cosas que le sucedieron con él. Luego que nuestra Reina y Señora volvió en sus sentidos de aquel éxtasis que tuvo en la concepción del Verbo eterno humanado, se postró en tierra y le adoró en su vientre, como queda dicho en el capítulo 12. Esta adoración continuó toda su vida, comenzándola cada día a medianoche, y hasta la otra siguiente solía repetir las genuflexiones 300 veces y más, si tenía oportunidad, y en esto fue más diligente los 9 meses de su divino preñado. Y para cumplir con plenitud las nuevas obligaciones en que se hallaba, sin faltar a las de su estado, con el nuevo depósito del Eterno Padre que tenía en su virginal tálamo, puso toda su atención sobre muchas y fervorosas peticiones para guardar el tesoro del cielo que se le había fiado. Dedicó para esto de nuevo su alma santísima y sus potencias, ejercitando todos los actos de las virtudes en grado tan heroico y supremo que causaba nueva admiración a los mismos ángeles. Dedicó también y consagró todas las demás acciones corporales para obsequio y servicio del Dios y hombre infante que traía en su virgíneo cuerpo. Si comía, dormía, trabajaba y descansaba, todo lo encaminaba a la nutrición y conservación de su dulcísimo Hijo, y en todas estas obras se enardecía en amor divino. El día siguiente a la encarnación se le manifestaron en forma corpórea los 1000 ángeles que la asistían, y con profunda humildad adoraron en el vientre de la madre a su Rey humanado, y a ella la reconocieron de nuevo por Reina y Señora, y la dieron debido culto y reverencia, y la dijeron: Ahora, Señora, sois la verdadera arca del testamento que encerráis al mismo legislador, y la ley, y guardáis el maná del cielo, que es nuestro pan verdadero. Recibid, Reina nuestra, la enhorabuena de vuestra dignidad y suma dicha, que por ella engrandecemos al Altísimo, porque justamente os eligió por su madre y tabernáculo. Ofrecémonos de nuevo a vuestro obsequio y servicio, para obedeceros como vasallos y siervos del Rey Supremo y Todopoderoso, de quien sois madre verdadera. Este ofrecimiento y nueva veneración de los santos ángeles renovó en la Madre de la Sabiduría incomparables efectos de humildad, agradecimiento y amor divino, porque en aquel prudentísimo corazón, donde estaba el peso del santuario para dar a todas las cosas el valor y precio que se debe, hizo gran ponderación el verse reverenciada y reconocida por Señora y Reina de los espíritus angélicos. Y aunque era más el verse madre del mismo Rey y Señor de todo lo criado, pero todos estos beneficios y dignidad se le manifestaban más por las demostraciones y obsequio de los santos ángeles. Cumplían ellos estos ministerios como ejecutores y ministros de la voluntad del Altísimo, y cuando su Reina y Señora nuestra estaba sola, todos la asistían en forma corpórea y la servían en sus acciones y ocupaciones corporales. Y si trabajaba de manos, la administraban lo que era necesario. Si acaso comía alguna vez en ausencia de San José, la servían de maestresalas en su pobre mesa
y humildes manjares. A cualquiera parte la acompañaban y hacían escolta, y en el servicio de San José la ayudaban. Y con todos estos favores y socorros no se olvidaba la Divina Señora de pedir licencia al Maestro de los Maestros para todas las acciones y obras que había de hacer, y pedirle su dirección y asistencia. Tan acertados y tan bien gobernados eran todos sus ejercicios, con la plenitud que sólo el mismo Señor puede comprender y ponderar. Fin del episodio. Queden con Dios y María Santísima. Gracias por escuchar.